El increíble descubrimiento del duque. Cómo una esclava transformó su vida en 24 horas. El sol apenas asomaba en el horizonte cuando Leonor, joven esclava de su destino, se adentró en el viejo granero. Con cada paso, sus cadenas resonaban en la penumbra, recordándole que la libertad era un lujo del que carecía. Pero el brillo de su espíritu seguía intacto. Mientras limpiaba, sus manos temblorosas tropezaron con algo inesperado, un diario polvoriento escondido entre las tablas de madera. Sin saberlo, ese simple hallazgo cambiaría el rumbo de su vida y la del duque Alfonso para siempre. Con dedos cautelosos, abrió el cuaderno. Las palabras, desvanecidas por el tiempo, comenzaron a cobrar vida, revelando secretos ocultos de una familia noble que, como ella, había enfrentado la opresión. Cada página hablaba de un pasado lleno de luchas y sueños por alcanzar la justicia. A medida que leía, el corazón de Leonor latía con fervor, batallando entre la esperanza y la desesperación. ¿Podría la historia de aquellos antepasados inspirarla a cambiar su propio destino? Mientras tanto, el duque, al enterarse del hallazgo, sintió cómo la ira y el desprecio se apoderaban de él. Aunque su estatus noble se veía amenazado, había algo más que lo inquietaba. Una sensación incómoda que comenzaba a tomar forma en su interior. Observando la opulencia de su hogar, todo le parecía vacío. Se sentía atrapado en un mundo construido sobre las desigualdades que él mismo perpetuaba. Sin embargo, la idea de acercarse a Leonor y compartir su creciente inquietud lo aterraba. ¿Acaso una simple esclava podría ofrecerle respuestas al anhelo de significado que sentía? El miedo a su propia vulnerabilidad le apretaba el pecho. Con cada minuto que pasaba, el dilema se volvía más profundo. Por un lado, la obligación de mantener su prestigio, y por el otro, el deseo de descubrir la verdad que el diario prometía. La lucha interna era abrumadora. ¿Quién era él realmente, más allá del título que llevaba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión aumentaba como un torrente desbordante. Leonor, sumida en sus pensamientos, comprendía que el descubrimiento del diario había despertado un fuego en su interior. Cada palabra le hablaba de dignidad, de un sueño de libertad que parecía un espejismo en el desierto de su existencia. Pero, ¿y si el duque no era solo un opresor, sino también un ser humano en busca de redención? ¿Podría él ser su aliado o, por el contrario, el enemigo que aplastaría sus anhelos? La noche caía y los ecos de sus corazones resonaban en la oscuridad, cada latido marcando el tiempo de una decisión inminente. Leonor se debatía entre dos mundos, uno donde su familia y su herencia la llamaban, y otro donde el duque parecía vislumbrar un futuro diferente, uno que podría arriesgar su vida al ser marcada como traidora. La pregunta flotaba en el aire, pesada y abrumadora. ¿Qué camino elegiría? El futuro, tan incierto como el destino que ambos compartían, aguardaba en las sombras. La mañana siguiente llegó con un silencio ensordecedor. Leonor, con el diario en su poder, sentía cómo las cadenas que antes la oprimían ahora simbolizaban un peso menos. Había encontrado no solo un libro, sino un legado que la conectaba con sus ancestros y las injusticias que habían sufrido.
La determinación comenzaba a gestarse en su interior, como una planta brotando en terreno árido. Sentada en el granero, la luz del sol iluminaba su rostro. A cada página que pasaba, su mente se llenaba de ideas que antes no había considerado. ¿Y si las palabras de aquellos antepasados en su lucha por libertad se convirtieran en su bandera? Cada historia de resistencia la empoderaba, y el ardor de la lucha la instaba a soñar con un futuro que nunca había sido concebido. Así, en un impulso que desbordaba su ser, decidió que no se conformaría con vivir en el silencio. La historia de su pueblo resonaba en su pecho, y con cada frase aprendía a honrar su herencia. La idea de confrontar al duque no le era atractiva, pero se preguntó, ¿podría ser este hombre la clave para cambiar su destino? ¿Y si lograba despertar en él el sentido de justicia que parecía adormecido? Mientras tanto, en su imponente castillo, el duque Alfonso se debatía con sus propias sombras. Las palabras del diario lo perseguían, planteando preguntas sobre su legado y el verdadero significado de su poder. ¿Era suficiente con ser noble? ¿Qué valor tenía su linaje si su alma carecía de propósito? La lucha interna se intensificaba. Necesitaba entender qué camino debía seguir, y no podía evitar sentir que Leonor era parte de ese proceso. Su vida estaba temblando, una tormenta de dudas y frustraciones que lo mantenía despierto por las noches. Cruzando el umbral, se preguntaba si podría reunirse con ella. Su mente le decía que sería un suicidio social, pero su corazón anhelaba una conexión sincera. Si Leonor poseía el valor que él no podía manifestar por sí mismo, tal vez el destino lo estaba guiando hacia ella. Pronto se percató de que su preocupación por el estatus estaba siendo rápidamente reemplazada por la urdimbre de una nueva identidad que deseaba conocer. Los días se convirtieron en un ciclo. Leonor, cada vez más decidida, planificaba cómo abordar al duque. Una voz interior le susurraba que, aunque las probabilidades estuvieran en su contra, era momento de tomar el destino en sus propias manos. Se visualizaba frente a él, despojada de su miedo y los prejuicios que la sociedad la obligaba a cargar. Su alma anhelaba ser escuchada. Esa mañana, la determinación se hizo palpable. Con el diario bajo el brazo, se dirigió a la sala del duque. ¿Se atrevería a romper su propio silencio? La ansiedad la inundaba, pero comprender la historia de sus ancestros le daba fuerza. Sabía que sus palabras podrían cambiar no solo su vida, sino la del duque. Cuando llegó a la puerta del despacho, sintió que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Frente a la obertura, podía escuchar el eco de su propio latido, marcando el ritmo de su resolución. Pero en ese instante, un grito desgarrador resonó por el pasillo. Leonor se detuvo en seco, sintiendo que la realidad a su alrededor tambaleaba. Una emoción indescriptible la invadió. El desafío que había estado escalando en su interior se tornó en una tormenta. ¿A qué se estaba enfrentando realmente? El destino que aspiraba a tomar parecía cambiar a su alrededor, y las sombras de sus ambiciones se mezclaron con la incertidumbre. En ese momento comprendió que el verdadero reto iba más allá de sus propios miedos. Era la confrontación con el mundo que la había definido hasta ahora. Decidida a avanzar, levantó la mano y tocó la puerta, empujando hacia el interior las sombras del pasado. Algo cambió en el aire, crujió la tensión acumulada. Estaba a punto de descubrir si el duque podría ser su aliado o su mayor obstáculo. El futuro no era solo un camino a elegir, sino una batalla inminente que ya había comenzado. ¿Tendría Leonor el coraje de enfrentarlo? ¿O las sombras que acechaban su vida la atraparían en un ciclo del que no podría escapar? Leonor respiró hondo, sintiendo cómo el aire se filtraba en sus pulmones y le daba una chispa de valentía renovada. Sin embargo, el sonido del grito todavía reverberaba en su mente, como un eco que la instaba a reconsiderar su audaz decisión. La puerta del despacho del duque parecía ahora un umbral que la conduciría a un abismo de incertidumbre.
Con cada centella de su valor, apretó el diario más cerca de su corazón, como si su legado pudiera servir de escudo. Al abrir la puerta, el duque la recibió con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la inquietud. Aquella era la primera vez que sus miradas se encontraban en un marco soñado por Leonor, un escenario donde lo que se jugaba era mucho más que una conversación. La incredulidad crujió en el aire entre ellos. El tiempo pareció detenerse mientras ella evaluaba la figura elegante que tenía frente a sí, su propia imagen reflejada en una opulenta realidad que estaba dispuesta a desafiar. Sin embargo, el duque no encontró el valor de hablar primero. Era como si su historia, su propia lucha oculta, se viera desnudada por la presencia de esta mujer que irradiaba la fuerza de su legado. Esa vulnerabilidad lo empujó a adentrarse en sus propios sufrimientos, a cuestionar el sentido de toda su existencia. ¿Era posible que una sola persona pudiera volver a encender su propósito? El pasado no se puede cambiar. Estas palabras brotaron de sus labios casi sin pensarlo, mostrando su debilidad. Leonor, atrapada en un mar de emociones, dudó, cuestionándose si su propósito era defender su herencia a la vez que desmantelaba la opulencia del duque. Pero una chispa interna la mantuvo firme. No estoy aquí para cambiar el pasado. Estoy aquí porque el presente necesita ser confrontado, contestó con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. El diálogo comenzó a fluir, cargado de tensiones subyacentes. Leonor, armada con la sabiduría de sus ancestros, empezó a compartir sus pensamientos sobre las injusticias que habían marcado la historia de su pueblo. Cada palabra lanzada al aire resultó en una transformación. Hablaba no solo de su historia, sino de la de él, del cómo su vida opulenta era un producto de sufrimientos pasados que él había elegido ignorar. A medida que la conversación se desarrollaba, el muro que lo separaba de la realidad comenzaba a desmoronarse. Su percepción de poder se tambaleaba. ¿Acaso el título de nobleza significaba ignorar el dolor ajeno? La lucha por la justicia parecía estar surgiendo como posibilidad, aún en su forma más implícita. Leonor, al percibir esta transformación, comprendió que su propio coraje era contagioso. Sus pensamientos se entrelazaron, creando una conexión inusual entre los dos. Un vínculo nacido de historias antagónicas, pero también de un anhelo común por un propósito mayor. Sin embargo, la duda mantenía su mirada entrecerrada. ¿Podía realmente confiar en él? ¿Existía la posibilidad de que el duque se convirtiera en su aliado? La tensión en el ambiente se hizo palpable cuando de repente un nuevo grito resonó a lo lejos, esta vez de angustia y desesperación. Tanto Leonor como el duque giraron sus cabezas hacia la dirección del sonido, y el temor se apoderó de ella. ¿Qué más les esperaba por descubrir? Esta relación recién nacida no podía estar libre de obstáculos. Las sombras del pasado no eran sencillas de deshacerse. Ambos estaban a punto de adentrarse en un camino desconocido, un camino que les confrontaría no solo con sus propios demonios, sino con la realidad de un mundo exterior que no parecía dispuesto a permitir su evolución. ¿Podrían forjar un nuevo camino juntos, o las voces del pasado interrumpirían sus intentos de colaboración? La incertidumbre tensó el aire, y las decisiones que estaban a punto de tomar marcarían el rumbo de sus vidas en un sentido trascendental. Al borde de esta revelación, un nuevo conflicto se asomaba en el horizonte. ¿Estarían listos para enfrentarlo? La batalla por su propia identidad y la del otro estaba a punto de empezar. A medida que el eco del grito se desvanecía en el aire, Leonor sintió cómo su corazón aceleraba. Esa mezcla de adrenalina y ansiedad le recordaba que el cambio no era un camino cómodo. La mirada del duque, una vez atenta y curiosa, ahora se había vuelto una búsqueda inquieta, como si ya entendiera que se enfrentaría a más que la simple conversación que habían iniciado. El silencio que siguió al grito era tan palpable que se podían escuchar claramente sus pensamientos, como un murmullo insistente que la empujaba a actuar. Leonor se dio cuenta de que no podía dejar que la indecisión reinara.
El presente le exigía determinación. Se permitió un instante para respirar profundamente, y en esa inhalación su mente se llenó de claridad. El duque, al fin, necesitaba escuchar no solo lo que decía ella, sino también lo que significaba verdaderamente en su vida. Los cambios no se dan sin sacrificios, comenzó Leonor, su voz firme. Tú has crecido rodeado de lujos que opacan una realidad que no puedes seguir ignorando. ¿Qué harás cuando esa realidad te alcance? La pregunta quedó flotando entre ellos, retadora. Ella no estaba allí solo para hablar, estaba ahí para desafiarlo, para hacerle enfrentar su complicidad en un sistema que había generado dolor y sufrimiento. El duque, paralizado por el peso de la acusación implícita, dio un paso atrás. Sin embargo, esa acción no fue un signo de rendición, sino un momento crucial de autoevaluación. Leonor pudo visualizar cómo su propia posesión de verdad empujaba a los dos hacia un precipicio. Cualquier respuesta que él diera ahora tendría el potencial de forjar su alianza o romperla irrevocablemente. La lucha por su propio propósito estaba comenzando. ¿Qué sugieres que haga?, se atrevía a preguntar. La vulnerabilidad en su voz sorprendió a Leonor. No era solo el poder del duque el que estaba en juego, sino su propia necesidad de escribir un nuevo capítulo en su vida. Ella empezó a percibir que quizás había más en él de lo que había imaginado. «Es momento de despojarse de la ignorancia», respondió Leonor lentamente, comenzando por enfrentarte al dolor que has estado eludiendo, por escuchar a los que han sufrido. Había encontrado su propio poder al verbalizar lo que había estado guardando. Esa revelación la impulsó a seguir. Tú tienes los medios, puedes iniciar el cambio con tus decisiones. Abre el camino a algo diferente. Nos necesitamos mutuamente, tú para salir de la oscuridad de tu privilegio, y yo para aprender a confiar en el potencial de la humanidad. Esta intersección de sus destinos se volvió palpable. Leonor sintió que estaba dejando de ser una simple emisaria del dolor de su pueblo para convertirse en una fuerza impulsora en la transformación del duque. Pero al mismo tiempo se dio cuenta de que la influencia que podía ejercerle también podría significar un gran riesgo. ¿Acaso estaba abriendo una puerta que sería difícil de cerrar? La presión de la posibilidad de fracasar la atravesaba, y las dudas empezaron a abrir un pequeño resquicio en su confianza. El rostro del duque se fue transformando a medida que absorbía sus palabras. La luz de la comprensión destellaba en su mirada. Pero, justo cuando parecía que estaban a punto de forjar un nuevo acuerdo basado en la honestidad y el entendimiento, el sonido de un caos inminente se volvió a escuchar. Esta vez no era un grito, sino una serie de pasos precipitantes que se acercaban. Leonor sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una sensación de inminente confrontación se estaba gestando en el aire, y de repente, lo que había sido un diálogo de descubrimiento se convertiría en un escenario de elección. Ambos estaban a punto de ser forzados a explorar los límites de su nuevo vínculo y de los sacrificios que cada uno tendría que hacer. Mientras los pasos se acercaban, una inquietante intensidad llenó la habitación. Leonor miró al duque, y en esa conexión ambos supieron que sus decisiones futuras podrían definir los contornos de su lucha personal. Podrían poner a prueba sus deseos de cambio justo cuando estaba surgiendo la oportunidad. La narrativa de su evolución estaba a punto de tomar un rumbo inesperado, con cada decisión pesando como una balanza en la que se jugaba su futuro. El destino se precipitaría sobre ellos. ¿Estarían dispuestos a desafiar a aquellos que se opondrían a su transformación? El sonido de pasos se intensificó, resonando en las paredes del comedor como un reloj ominoso marcando el tiempo. Leonor sintió un nudo crecer en su estómago, una mezcla de anticipación y miedo. Los ojos del duque se afilaron, recuperando un destello de la firmeza que había mostrado al principio.
Era evidente que ambos comprendían que lo que surgiría de esa confrontación definiría no solo sus destinos, sino su esencia misma. «Necesito que te prepares», decía el duque, su voz más suave pero con un matiz de acero. Leonor se preguntó si aquella era una invitación a mantenerse firme en lo que había comenzado, o un intento de cambiar el rumbo de su conversación. Un intento quizás de desencadenar un conflicto que podría no estar listas para manejar. Se sentía como si el universo les estuviera preparando una prueba, donde cada paso fuera una decisión crucial para definir su valor. Las puertas del comedor se abrieron de golpe, introduciendo a un grupo de hombres cubiertos en sombras. Sus rostros eran conocidos para Leonor, intendentes y consejeros del duque, figuras que encarnaban el mismo sistema del que tanto había hablado. La forma en que entraron, como si fueran reyes en su propio reino, le provocó una mezcla de desprecio y urgencia. «Su excelencia», saludó uno de ellos, mirando con desdén y sorpresa a Leonor. Su gesto era claro, un aparente desprecio por su presencia en aquel ambiente privilegiado. El duque se mantuvo sereno. Leonor, por otro lado, sintió que el aire se espesaba a su alrededor. No podía permitir que aquel fuese el final de su intento por provocar el cambio. En un acto impulsivo, se hizo a un lado y se interpuso entre ellos, elevando la voz con una nueva determinación. Si se habla de inestabilidad, es precisamente porque ya no se puede ignorar el sufrimiento de la gente, declaró. Las miradas se dirigieron a ella, algunos con incredulidad y otros con burla. No puede seguir huyendo de sus responsabilidades. Este no es solo un asunto de políticas, se trata de vidas. El murmullo en el comedor se intensificó. Había un riesgo inmenso en su audacia, pero ¿qué otra opción tenía si realmente deseaba transformar al duque? En su interior, Leonor mergó en la convicción de que si podía abrir los ojos del duque, quizá el resto vendría como consecuencia natural de esa revelación. ¿Y qué sugieres? ¿Que escuchemos las quejas de los súbditos como si fueran sombras en el rincón de nuestra vida? Uno de los consejeros se burló. Atrás, las sonrisas burlonas de los demás confirmaron que Leonor debía hacer frente a la situación con tacto. Necesitaba transformar la presión en un desafío, no solo para él, sino también para ella. «Tú mismo me lo dijiste», replicó con rapidez. «El cambio se inicia con la decisión que toma uno. El privilegio es un campo de batalla, no un refugio. No podemos seguir ignorando el clamor que nos rodea». Esa frase resonó como un tambor, una llamada a la acción que sobrepasaba sueños y aspiraciones. El silencio que siguió era abrumador. Las miradas se fijaron en el duque, buscando su reacción. Dentro de él, los engranajes de su pensamiento comenzaban a girar. Leonor pudo vislumbrar la lucha interna que ocurría. Las decisiones que había tomado a lo largo de su vida estaban literalmente sobre la mesa. ¿Serás capaz de estar a la altura de esta nueva realidad que intentas presentar?, le dijo uno de los hombres, con un tono que, aunque desafiante, también insinuaba una posibilidad de cambio. El duque guardó silencio, y en ese momento de duda, Leonor sintió cómo su propio propósito se afianzaba. La tensión era palpable, un tira y afloja de poder entre la tradición y la transformación. El duque se ponía a prueba en un prisma que nunca había imaginado experimentar. Pero ahora algo había cambiado dentro de él. Ella pudo verlo. Había comenzado a desperezarse de las cadenas invisibles que lo mantenían anclado a su despreocupada existencia. «Hay algo más en juego aquí», murmuró el duque, como si hablaba más para sí mismo que para sus consejeros. La revelación asomaba en su mirada, una chispa de una curiosidad inexplorada. Leonor sabía que ese era el momento crucial, el instante donde podían elegir entre claudicar ante la presión externa o abrirse a un nuevo horizonte lleno de posibilidades. Mientras la atmósfera se cargaba de potencial, todos esperaban la respuesta, un momento que definiría no solo su destino, sino el de su nuevo vínculo con Leonor.
Pero justo entonces, un grito distante resonó, interrumpiendo el silencio y llenando la habitación de incertidumbre. ¿Acaso sus decisiones estarían a punto de verse superadas por un nuevo desafío, una puerta inesperada que podría cerrarles el camino hacia ese anhelado cambio? El grito resonó como un eco que retumbaba en las paredes del comedor, sacando a todos de la amnesia momentánea en la que se habían sumergido. Leonor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su instinto le decía que este clamor venía de un lugar más profundo que la mera vulnerabilidad política. Era un recordatorio de un mundo que clamaba por atención. El duque se enderezó, los músculos de su mandíbula se tensaron mientras los consejeros comenzaban a murmurarse entre ellos, su desprecio transformándose en inquietud palpable. Leonor sabía que el tiempo no les daba respiro. La confrontación que había comenzado no podía ser eclipsada por tal interrupción. Un nuevo desafío se perfilaba frente a ellos. Era su momento de tomar decisiones, de cimentar su deseo de cambio en actos concretos. «Debemos averiguar el origen de ese grito», dijo el duque, su voz revelando una mezcla de firmeza e inquietud. Leonor no podía dejar pasar esa oportunidad. Esta era una insurrección no solo del exterior, sino de su interior, un desafío que alertaba a las sombras que cada uno de ellos llevaban dentro. «Puedo ayudar», Leonor se ofreció rápidamente, su voz resonando con la urgencia del momento. «Esto no es solo un problema que concierne a usted, Su Excelencia, esto afecta a todos. Si deseamos entender la inestabilidad, debemos ser parte del dolor que la causa». Todos los ojos se volvieron hacia ella, llenos de escepticismo y también un titubeante respeto. El duque estudió su rostro, y en él Leonor vio una chispa de determinación renacer. Había un espíritu dentro de él que comenzaba a responder a su llamado. «De acuerdo», respondió él, finalmente, decidido, «exploraremos esta situación. Pero estarás a mi lado para asegurarme de que no perdamos de vista a la gente, que no seamos arrastrados por nuestros propios temores». En lo profundo de su ser, Leonor sintió una liberación. Este era un paso. Sus palabras habían abierto la puerta hacia una nueva posibilidad. Pero sabía que esto también sería una prueba para su propia fuerza y capacidad de persistir. Debía prepararse mentalmente para lo que les esperaba. Mientras se dirigían hacia la parte exterior de la fortaleza, la sensación de determinación la embargaba. Estaba a punto de entrar en un terreno donde cada decisión tendría consecuencias concretas. Empezaría a ver la vida de la gente, la opresión que enfrentaban. Para ella esto era más que un reto político, era una oportunidad para ampliar los límites de lo que podría hacer. Al salir al aire fresco, se encontró con una multitud agitada que se había congregado. Sus rostros cansados y esperanzados reflejaban la lucha y la necesidad de ser escuchados. Era un escenario que Leonor había anhelado y temido al mismo tiempo. El duque se posicionó junto a ella, observando en silencio a la gente. En sus ojos, Leonor podía percibir un torbellino de emociones. La sorpresa de estar frente a las realidades que había ignorado, la culpa por no haber actuado antes y la determinación de querer cambiar. La transformación, no obstante, requeriría más que solo buenas intenciones. Ellos necesitan algo más que respuesta, necesitan acción, se dijo a sí misma, el peso de la responsabilidad recayendo sobre sus hombros. Pero mientras la multitud comenzaba a murmurar, Leonor sintió un leve escalofrío. Una pregunta la asaltaba, carcomiendo las esperanzas que recién comenzaban a florecer. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar la realidad brutal que se avecinaba? ¿Y qué rasaría si aquello que había comenzado como una misión de cambio se convertía en un campo de batalla donde se enfrentarían sus propios temores? El murmullo se transformó en gritos exigentes, presionando al duque de manera que él debía actuar.
Y en aquel instante, Leonor comprendió que la verdadera transformación no solo dependería de las decisiones de él, sino también de las suyas. Ahora, más que nunca, debía descubrir en su interior el coraje para liderar. La batalla no había hecho más que comenzar, y el verdadero desafío estaba a punto de desatarse. El aire fresco traía consigo un sentimiento ambivalente. Había esperanza, pero también un ardor de ansiedad que se intensificaba en la multitud. Leonor comprendía que ser parte de la solución exigía un capitán en medio de la tormenta, y aquella noche la responsabilidad recaía sobre ella y el duque. Un soporífico silencio se extendió mientras contemplaban el rostro de quienes clamaban por cambio, una multitud latiendo en sinergia con su propia inquietud. El duque se volvió hacia ella, sus ojos buscando respuestas, una estrategia que pudiera encajar en el rompecabezas. ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó con un hilo de desesperación. No era la primera vez que ella enfrentaba a una multitud, pero sí era la primera vez que lo hacía de una manera tan cercana y personal. Sus manos temblaban, pero supo que su voz debía ser firme. «Debemos hablar con ellos», respondió, sintiendo cómo su corazón palpita con la posibilidad de acción. Debemos escuchar sus historias, entender su sufrimiento y hacerles ver que no son invisibles. Esta no es solo nuestras decisiones, es su vida. Su declaración atrajo murmullos de aprobación. Parecía que un pequeño hilo de energía comenzaba a fluir entre ellos, una conexión que rompía la barrera de la desconfianza. El duque asintió lentamente y un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Él también sabía que su adelanto dependía de su habilidad para conectar, para establecer una relación de confianza con aquellos a quienes deseaba liderar. Sin perder tiempo, hicieron su camino a través de la multitud, cada paso provocando un ligero titubeo en su corazón. Ellos miraban, expectantes, algunos con lágrimas en los ojos, otros con rabia contenida. ¿Comprenderían las intenciones de ambos? ¿Podrían aceptar a alguien que llevaba una vida encerrada en lujos hablar de su dolor? A medida que se acercaban, un hombre de mediana edad se adelantó, su voz rasposa resonando por encima del murmullo. ¿Qué saben ustedes de nuestro sufrimiento? ¿Qué saben de la inflación, de la falta de alimentos? Solo viven detrás de paredes doradas. Leonor sintió que su respiración se detenía. La crítica era válida, pero no podría dejar que esa incomprensión la desarmara. Era importante ser transparente, mostrarse vulnerable ante quienes miraban con recelo. Respiró hondo y respondió con calma, intentando proyectar empatía. «Lo entiendo», comenzó, el peso de sus palabras haciendo eco en su interior. «Nunca he vivido en sus zapatos, pero estoy aquí para escucharlos, para escuchar sus historias, para entender lo que sienten. No prometo soluciones rápidas, pero les prometo que no serán ignorados». Un silencio tenso se apoderó del lugar, y Leonor se dio cuenta de que, aunque sus palabras parecían caer en un terreno difícil, había una magia en la sinceridad. Entre los rostros de la multitud, algunos comenzaban a inclinarse, viendo en ella una chispa de algo que habían enterrado, la voluntad de ser escuchados. «No más promesas vacías», gritó una joven del fondo, y aunque su voz destilaba frustración, Leonor no la vio como un ataque, sino como un desafío. La confrontación era parte del proceso. Era la primera vez que se sentía realmente viva, su sentido de propósito tan claro como el agua. «Entiendo su enojo», dijo, con firmeza. «Quizás esta no sea la primera vez que escuchan palabras de esperanza, pero esta vez no están solos. Ustedes son la razón por la que estoy aquí, por la que el duque está aquí, y juntos tenemos que encontrar una vía hacia adelante». Leonor notó que el duque observaba, sus facciones endurecidas, pero había una renovada determinación en su mirada. De pronto, ella ya no era solo una observadora, era parte activa de ese diálogo, de esta danza de ideas, de esta lucha irreprimible por cambiar el rumbo. Con cada palabra de empoderamiento, la multitud comenzó a responder.
Uno a uno empezaron a compartir sus historias, relatar sus problemas, y por primera vez Leonor sintió que ese intercambio tenía el poder de redimensionar su presente. Mientras las sombras de la noche caían, Leonor se vio a sí misma transformándose, abrazando cada relato como un paso hacia su propio crecimiento. La batalla por el cambio había comenzado, pero lo que más la impactaba era la revelación de que, en este proceso, estaba redescubriendo su esencia. Y en el fondo, una pregunta resonó con claridad inquietante. ¿Podría ser que el verdadero cambio no solo transformara a su comunidad, sino a ella misma de maneras que jamás había anticipado? Ahora, ella debía navegar esta tierra inexplorada, simultáneamente construyendo su carácter mientras desmantelaba la opresión que rodeaba a quienes se encontraba. El primer hilo de la transformación se había tejido, pero el desafío mayor aún estaba por llegar. La pregunta que la carcomía era, ¿estaba realmente preparada para enfrentar lo que estaba por desatarse? La multitud continuaba compartiendo sus historias, pero dentro de Leonor un torrente de emociones y miedos se entrelazaba. Cada relato la confrontaba con una verdad ineludible. Su vida hasta ese momento había sido un reflejo de privilegio y desconexión. Una sombra de inseguridad se deslizaba por su mente, cuestionando su capacidad para liderar, para ayudar. ¿Qué, en realidad, sabía sobre el sufrimiento ajeno? No solo se trataba de una batalla externa, sino también de una guerra que libraba dentro de sí misma. Mientras la voz de un anciano resonaba con recuerdos de tiempos difíciles, Leonor divisó al duque al borde de la multitud. Su expresión era ambigua, quizás admiración, tal vez preocupación. Sin embargo, su mirada también llevaba una pregunta. ¿Podría ella ser más que una noble en un mundo de nobles? El peso de ser vista de esa forma la llenaba de determinación. Debemos ser los puentes, no los muros, pensó con fervor, sintiendo que la necesidad de establecer conexiones se volvía urgente. Su objetivo no era solo entender el sufrimiento, sino también crear un espacio donde los vulnerables pudieran reconocer su propia fortaleza. Sin embargo, el primer paso era suyo, debía dar ejemplo. Ante el murmullo creciente, se sintió poseída por una energía renovada. Con cada palabra que escuchaba, su mente evaluaba cómo podría integrar esas experiencias a su propia narrativa. Se dio cuenta de que cada historia compartida no solo era un eco de dolor, sino también un testimonio de resiliencia. Esa revelación la despertó. No era la figura distante que había sido, era una facilitadora y, en su esencia, aún más que eso, una aliada. Y ahora, se dijo, es tiempo de actuar. Se volvía consciente de que debía tomar la iniciativa, de manera que la multitud la viera como parte de ellos y no como una figura de autoritarismo. Con una voz que emanaba confianza, se dirigió al duque. Debemos actuar y organizar un espacio donde todos puedan expresar sus inquietudes libremente, un lugar de diálogo real. El duque, titubeante, alzó una ceja. ¿Estás segura? Hay demasiado riesgo, algunos podrían aprovechar la situación. Pero la incredulidad en su voz no ahuyentó su determinación. Quizás el riesgo sea necesario para encender el fuego de cambio. No puedo permitir que el miedo nos paralice. Esa afirmación resonó como un tambor en su interior, haciéndola sentir más viva que nunca. Bajo la luz de una antorcha cercana, vislumbró una estrategia que podría integrar su intención de transformación personal con la búsqueda de soluciones, juntar las voces de aquellos que luchaban, permitir que su sufrimiento se convirtiera en una sinfonía de relatos que pudieran cambiar su realidad. Esa revelación la despertó. No era la figura distante que había sido, era una facilitadora, y, en su esencia, aún más que eso, una aliada. Y ahora, se dijo, es tiempo de actuar. Se volvía consciente de que debía tomar la iniciativa, de manera que la multitud la viera como parte de ellos, y no como una figura de autoritarismo. Con una voz que emanaba confianza, se dirigió al duque. Debemos actuar y organizar un espacio donde todos puedan expresar sus inquietudes libremente, un lugar de diálogo real. El duque, titubeante, alzó una ceja. ¿Estás segura?
Hay demasiado riesgo, algunos podrían aprovechar la situación. Pero la incredulidad en su voz no ahuyentó su determinación. Quizás el riesgo sea necesario para encender el fuego de cambio. No puedo permitir que el miedo nos paralice. Esa afirmación resonó como un tambor en su interior, haciéndola sentir más viva que nunca. Pero, por un instante, una pregunta inquietante se deslizó por su mente. ¿Sería aceptada en su vulnerabilidad o rechazada por su pasado privilegiado? El desafío se expandía ante ella como un horizonte inexplorado. El temor a fallar no mermaba, pero había en esa ignición de pasos un reflejo íntimo de libertad. Cada historia que escuchaba alimentaba su deseo de ir más allá de su rol, trascendiendo de ser una noble que hablaba a un ser humano que escuchaba. «Vamos a organizar este diálogo, vamos a hacerlo juntos», continuó, su voz modulándose con un ritmo enérgico, arrojando la idea al aire como una promesa. Que las voces que hoy se alzan puedan construir las bases de un futuro diferente. Mientras la multitud comenzaba a murmurar con interés, Leonor sintió el pulso de su riesgo. Al hacerlo, el pálpito del cambio la conectaba de manera inquebrantable no solo a ellos, sino a sí misma. En ese fuego encontró un aspecto de su carácter que había estado oculto. El camino que se abría ante ella ya no era solo un recorrido hacia la transformación social, sino también una travesía de autodescubrimiento personal. Sin embargo, como si el universo la escuchara, un grito resonó desde el fondo de la multitud. «Quiero ser escuchado, y no solo hoy». De repente, una sombra de duda se apoderó de su interior. Sus palabras habían creado una expectativa que debería ser cumplida, y esa carga era aún más pesada que el miedo a fracasar. Mientras la multitud se agrupaba alrededor, Leonor se vio justo en el centro de una tormenta de emociones. Estaba emocionada, pero los ecos de las vulnerabilidades ajenas comenzaron a presionar su psique, empujándola a la pregunta vital. ¿Realmente estaba lista para convertirse en la voz de otros cuando quedaba tanto por aprender sobre su propia voz? El desafío inminente se cernía, y el tiempo para las palabras vanas había terminado. La necesidad de demostrar su valor se entrelazaba con su incertidumbre. La transformación no era solo hacia un futuro para ellos, sino un llamado a confrontar sus propias sombras. ¿Era posible que el verdadero cambio, tanto para la comunidad como para su esencia, estuviera en la intersección del coraje y la vulnerabilidad? Y mientras esa pregunta reverberaba en su mente, Leonor se preparaba para enfrentar esta nueva etapa de su existencialismo, con la firmeza de su corazón latente, a punto de desatar los vientos de un cambio que nadie podría haber previsto. El murmullo de la multitud se intensificó, y con ello el corazón de Leonor latía al unísono, cada golpe un recordatorio de su nueva misión. Sabía que tenía que acoger ese desafío, no solo porque era el camino hacia un cambio social, sino porque era el paso que necesitaba para su propio crecimiento personal. Visualizó un círculo donde las voces convergieran y las historias se entrelazaran, creando una red de humanidad palpable. Pero en su mente, la duda se instaló. Su voz, hasta ese momento, había sido un susurro entre ecos de experiencia. ¿Podría realmente sostener ese espacio de diálogo? Ante el inminente desafío, se preguntó si entendía la profundidad del dolor ajeno. Leonor respiró hondo. La autocompasión no debía nublar su propósito. «Ahora o nunca», se dijo con resolución. Se movió hacia el centro, su figura apenas iluminada por las antorchas, y se sintió, de repente, vulnerable. Sin embargo, esa vulnerabilidad no debía ser una debilidad, tenía que ser su fortaleza. Con cada palabra que viniera de su boca, debía ser honesta sobre su propio viaje, un viaje de aprendizaje y transformación constante. «Soy Leonor», empezó, «y no tengo todas las respuestas, pero estoy aquí para escuchar, estoy aquí para aprender de ustedes». Las miradas se fijaron en ella, y entre la incertidumbre, una chispa de conexión se encendió. Relatos de dolor y retos comenzaron a fluir, y con cada confesión, su conciencia se expandía.
Los corazones se desnudaban, historias de pérdida, de lucha, de resiliencia. En ese momento, el pasado de Leonor se tornó irrelevante. Estaba allí, en el barro con ellos, honrando el sufrimiento que recorría cada relato. Con cada intervención, sus propias inseguridades se desvanecían, revelando la capacidad que tenía de ser una facilitadora, una guía. Pero con esa revelación llegaba una carga y una responsabilidad agrandada. Comprendió que para convertirse en una voz verdadera para los demás, debía también explorar el eco de su propia voz, del dolor y la desconexión que había señalado antes. La realidad de su privilegio ahora se sentía como un peso en su pecho, y mientras otros hablaban, Leonor también debía aprender a hablar de su viaje. A medida que el tiempo avanzaba, la cohesión del grupo se fortalecía. Leonor sintió una imparable determinación surgiendo en su interior. Junto a sus nuevos aliados, se estaban formando ideas y soluciones. No era solo un espacio para lamentaciones, sino un terreno fértil para sembrar el cambio. Pero en el fondo, y como siempre es el caso en los momentos de transformación, la batalla más significativa seguía siendo la interna. ¿Por qué no debería ser vista como una impostora? El pensamiento volvía a asediarla, pero esta vez lo abordó de frente. La percepción que los demás tenían de ella no define su valía. No es mi pasado lo que importa, sino lo que estoy dispuesta a construir. Se encontró instintivamente acomodando sus pensamientos. Aquí había una decisión crucial que debía tomar. Si el duque podía ofrecerle respaldo en su camino, quizás era el momento de buscar su apoyo, desnudando no solo su ser, sino también sus deseos de colaboración. Se giró lentamente hacia donde el duque se había mantenido, un testigo casi absorto. Tenía que ser valiente, no solo por sí misma, sino por todos los que se encontraban allí, los que habían elegido confiarle sus historias. Pero, y esto era vital, ¿cómo podría presentarle a él su vulnerabilidad sin abrir una brecha en su propia percepción de poder y autoridad? Con el sonido de otro relato de superación en el aire, el brillo de determinación se encendió nuevamente. ¿Podía solicitar su ayuda para escalar esta red de participación? Duque, pronunció con el pulso acelerado en su pecho, contigo a mi lado podríamos generar algo verdaderamente transformador. Juntos podríamos reforzar este diálogo, dar voz a quienes han sido silenciados. Nuestro pasado no tiene que definirnos. Aquella declaración resonó en su interior mientras la multitud aguardaba la respuesta. La mirada del duque, antes confusa, se convertía en evaluadora. Leonor podía ver el leve titubeo de su mente, como si considerara el impacto de sus palabras. Pero justo cuando los muros de su decisión parecían desmoronarse, una voz fuerte resonó desde el centro del grupo, repitiendo la necesidad de ser escuchado. No queremos más palabras vacías. La tensión entre el deseo de Leonor de avanzar y la presión que comenzaba a formar una resistencia era palpable. El silencio que siguió fue como una tormenta quieta. Leonor se dio cuenta de que se encontraba justo en una bifurcación vital. Lo que estaba en juego no era únicamente su propia voz, sino la habilidad de transformar un espacio de conflicto en un lugar de colaboración real. Valerse de su privilegio, su acceso y su lugar para arrebatar el poder de la narrativa era la única opción. Hoy es el día, pensó con fervor, al mismo tiempo que una inquietud surgía en su pecho. El momento de la verdad se acerca. Debo estar lista para conquistar mis miedos más profundos, porque la voz de los que sentí detrás de mí necesita resonar. En el cruce de emociones, la expectación crecía implacable, mientras el duque la miraba a los ojos. Respondiéndole a su pregunta, la oportunidad crítica que había estado esperando, ¿se manifestaría o sus temores la hundirían en la confusión una vez más? La inquietud acechaba, y el impulso del cambio tensaba el aire que respiraba. Así, el camino hacia su autodescubrimiento pugnaba por expandirse, cada segundo, cada elección, cobrando vida. El cielo despejado de la mañana anunciaba un nuevo amanecer,
y con él la posibilidad de un futuro renovado. Leonor, ahora empoderada por las experiencias vividas y las historias compartidas, estaba decidida a consolidar su nueva identidad como líder y defensora de aquellos que habían sido silenciados por tanto tiempo. Se percató de que el diálogo inicial no solo había transformado su relación con la multitud, sino también su conexión con el duque, quien había comenzado a mostrar señales de cambio. Al levantarse y mirar el horizonte, sintió cómo el peso de la historia recaía sobre sus hombros, pero esta vez, en lugar de ahogarla, la empoderaba. Cada relato que había escuchado resonaba en su corazón, un tejido vibrante donde el dolor y la resiliencia se entrelazaban, recordándole que su lucha por la justicia era también la lucha por su propia identidad. Tenía que construir un puente entre el pasado y el futuro, no solo para sus ancestros, sino para ella misma. El duque, observando desde la distancia, experimentaba una metamorfosis similar. Su papel, anteriormente basado en el privilegio y el poder, comenzaba a verse a través de una nueva lente. Mientras Leonor hablaba, él no solo estaba escuchando, estaba aprendiendo. Era un proceso doloroso pero necesario. Al darse cuenta de que su título no le otorgaba inmunidad ante el sufrimiento ajeno, comenzó a visualizar un mundo donde su poder podría ser utilizado para el bien común. El primer paso hacia esa nueva realidad era la creación de un espacio en el que todos pudieran ser escuchados. Leonor sugirió convocar un encuentro formal con la comunidad, un evento donde cada voz, cada historia pudiera encontrar su lugar. Hay que ser valientes, dijo con firmeza, no solo nosotros, sino también ellos. Necesitamos un espacio donde todos se sientan seguros para compartir su dolor y sus esperanzas. La transformación comienza con la conversación. El duque asintió, sintiendo que aquel era el camino correcto. La decisión de respaldar a Leonor era un rayo de esperanza, una chance real de que lo que había comenzado como un acto de desafío se convertía en una colaboración. La verdad era que necesitaba de ella tanto como ella de él. Juntos podrían emerger de las sombras de sus respectivos pasados. Planificaron el encuentro para la siguiente semana, un evento que promoviera la inclusión y el reconocimiento de la humanidad en la lucha por la justicia. Mientras discutían los detalles, Leonor sintió cómo su confianza se afianzaba. Había sido capaz de hacer temblar las estructuras de opresión que antes parecían indestructibles. Ahora había que dar el siguiente paso. El día del encuentro, la plaza se llenó de rostros ansiosos por ser reconocidos y escuchados. Leonor, con el duque a su lado, abrió el espacio. «Hoy no venimos a dictar», comenzó, «venimos a escuchar, a aprender. Cada uno de ustedes tiene una historia que merece ser conocida y comprendida, y estamos aquí para ello». La respuesta fue abrumadora. Un torrente de relatos comenzó a fluir, historias de lucha y resistencia, emociones preparadas para ser liberadas. Leonor se sintió inmensa. Cada palabra pronunciada era un ladrillo en la construcción de un nuevo futuro. Ahí, entre los murmullos de la multitud, ella encontró su lugar. La transformación no era solo un concepto abstracto, era algo tangible en el aire. El duque, por su parte, también experimentó una revelación. Cada historia compartida rompía las barreras de su antiguo yo. Sufría por cada rostro agotado, pero pronto la responsabilidad dejaba de ser un peso y se convertía en un faro. Comprendió que su papel no era salvar. En cambio, se trataba de potenciar, de dar un paso atrás para permitir que los verdaderos protagonistas emergieran. El evento fue un éxito, y mientras la jornada concluía, Leonor sintió que había comenzado a escribir su propia historia de éxito. No solo había ganado la confianza de su comunidad, sino que también había cultivado una relación simbiótica con el duque. Juntos, se habían convertido en aliados en la lucha por la justicia.
Los días que siguieron fueron de acción. La creación de espacios de diálogo se volvió habitual, y cada encuentro reforzaba el compromiso de ambos de transformar sus respectivas comunidades. Leonor había florecido, y ahora era reconocida no solo como una ex-esclava, sino como una voz vital en la construcción de un futuro más justo. La historia de Leonor y el duque se convirtió en leyenda. Sus desafíos y triunfos resonaron en la memoria de la comunidad. Como resultado de su valentía y colaboración, se inició un movimiento que redefiniría el significado de liderazgo y justicia en su tiempo. Leonor había conquistado su miedo, había demostrado su valía, no mediante la lucha, sino a través del entendimiento y la unión. Al mirar atrás, supo que no había vuelta atrás. Había logrado una satisfacción personal indescriptible. No solo había hallado su voz, sino también había ayudado a restaurar la humanidad en aquellos que pensaban haber perdido todo. Y eso era su verdadero triunfo. La lucha por un mundo más equitativo apenas comenzaba, pero Leonor ya había conquistado un espacio significativo en él. Con el corazón rebosante de propósito, se preparó para el camino que aún quedaba por recorrer, sabiendo que una vida transformada comenzaba siempre por ser valiente, por ser auténtico, por dar la voz a quienes más la necesitaban. Hoy, sin embargo, es el momento de ustedes. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que estas narrativas sigan resonando en todos. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final extraordinario. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan presenciar esta conclusión. Este es el momento.